El candidato vicepresidencial de Abelardo La Espriella, el exministro José Manuel Restrepo, que entregó este país quebrado en la época Duque cuando fue ministro de Hacienda. Cuando la gente ya miente de esa manera tan descarada es que simplemente está desesperada y quiere engañar al público. Veamos el déficit fiscal del gobierno nacional en el año 2020. Era de menos 7,8%. Obviamente, hubo una pandemia, pero luego de eso, lo que se encargó de hacer el gobierno de Iván Duque fue reducir precisamente ese déficit. En el 2021 estaba en menos 7,1% y en el 2022 estuvo en el menos 5,5%. Luego, cuando llegó el presidente Gustavo Petro, alcanzó a tener un déficit fiscal bastante respetable de menos 4,3%, es decir, íbamos en curso de solventar ese problema que tuvimos en el 2020, pero no, al señor le dio por gastar como marinero borracho y ya en el 2024 tuvo un déficit fiscal de menos 6,8%, en el 2025 de menos 6,4% y en este año 2026 se espera que ese déficit fiscal sea de menos 6,7%. Dijo que por él demandaría el aumento del salario mínimo que se dio en diciembre, que fue del 23%. Pero claro que tocaba demandar el salario mínimo, era lo más responsable ante una decisión completamente irresponsable de un político populista como Gustavo Petro, con el fin de engañar a incautos y a bobos, como usted mismo está engañando a incautos y a bobos. Lo que iba a ser el salario mínimo al subirlo al 23%, cuando nuestra inflación era un poco más del 5%, lo que significaba era un golpe fuertísimo a la inflación para el año 2026, y ya lo estamos viendo. Solamente mire esta gráfica. La gráfica azul era como se esperaba que se iba a comportar la inflación sin ese golpe del salario mínimo, y línea roja es como se está comportando actualmente gracias al aumento del salario mínimo. Empezamos en 5,1 de inflación y hoy estamos al 5,84 y estamos esperando que incluso la inflación a finales de 2026 sea peor al 6,3%. El gobierno que usted defiende sostenía que eso que nosotros decíamos era completamente inventado y que no había ninguna prueba de que el aumento del salario mínimo iba a aumentar la inflación. Y mire, ahí están las pruebas. No estuvo de acuerdo entonces con el aumento del salario mínimo. Esto a un trabajador le significa más o menos 300.000 pesos más de un sueldo. Esos 300.000 pesos más, ¿sabe para qué sirven? Para sacar a su hijo o a su hija a un centro comercial, para sacar a su hijo o a su hija a un parque de diversiones. Yo la verdad algunas veces creo que esta gente se cree las mentiras que dice. A ver, en un país como Colombia, en el que la mayoría de los colombianos, el 55-56% de los trabajadores colombianos se encuentran en la informalidad, ¿qué beneficio le va a entregar el aumento del salario mínimo al 23%? ¿Qué beneficio le entrega? Es más, lo que está sucediendo ahora, las pequeñas y medianas empresas, esas que ustedes dicen que hay que proteger, son las que se ven en apuros de cómo pagar el salario a esos trabajadores que de repente de un día a otro tienen que pagarle un 23% más caro el salario. Sencillamente lo que hacen es despedir trabajadores, o la otra cosa simplemente es lo coloca a esos trabajadores en la informalidad. Entonces, gracias al salario mínimo que ustedes dicen que va a aumentar los beneficios y le va a entregar a ese padre de familia para darle un helado a su hijo, lo que va a hacer es que esa persona ahora no va a tener las prestaciones sociales que antes tenía, como son vacaciones, primas, cesantías, intereses de las cesantías y además de eso, pago de la seguridad social. Vuelve a ratificar las propuestas como el tema del salario mínimo por horas, el tema de la flexibilización laboral. Van a destruir la figura del salario mínimo y lo que van a causar es una miseria y empobrecimiento de los más jodidos de esta sociedad. Le voy a mostrar 3 gráficas solamente para que deje de decir sandeces. La primera es que la creación de empleo privado cayó a mínimos históricos en Colombia luego de la subida del salario mínimo. En enero de 2026, la creación de empleo privado fue una de las peores en la historia de Colombia. La segunda gráfica es esta, y es que México y Colombia presentan las tasas más altas de informalidad laboral en la OCDE. El 56% de los colombianos están en la informalidad, es decir, eso del salario mínimo no les aplica nada, y por lo tanto es necesario revisar, pensar cuál es la solución para que ese 56% de los colombianos puedan por lo menos reducirse un poco en el sentido de que puedan tener un trabajo formal. Y la tercera gráfica es esta sobre la tasa de informalidad en Colombia. Y solamente veamos una cosa que me parece muy interesante. Mire que en el 2013, mire cómo empieza a caer de una manera importante esa informalidad en Colombia. Antes estábamos con una informalidad del 70% y pues estamos en estos actualmente en un 55-56%. Y adivine qué pasó en el 2013. Empezó a
ejecutarse la reforma tributaria de Juan Manuel Santos, la ley 1607 de 2012, que, entre otras cosas, eliminó una gran cantidad de parafiscales en la nómina de los trabajadores con el fin de que esos trabajadores empezaran a ser un poco menos costosos para los empleadores. Es sencillo de entender, si el trabajador cuesta menos para el empleador, pues ese empleador va a contratar a más personas y las va a contratar de manera formal. Entonces le pregunto yo a usted, senador Ávila, ¿qué es lo que debemos hacer para mejorar la formalidad en Colombia, que hoy está en el 55-56%? No hacer nada, seguir subiendo el salario así porque se nos ocurre. Si el salario mínimo no afecta al empleo y tampoco afecta a la inflación, entonces ¿por qué lo suben tampoco? ¿Por qué lo suben al 23% y no lo suben al 100 o al 200%? Y así, tan sencillo, todos somos ricos.